vamos ya a comenzar entonces la jornada de hoy, continuando con el realce y con el compromiso que tiene el Ministerio del Ambiente ante este evento. Ayer nos acompañó el viceministro Fernando León y hoy tenemos el placer de tener la compañía de la ministra del Ambiente, la doctora Elsa Galarza, que nos va a ofrecer ahora mismo la primera ponencia que se llama Desafíos de la gobernanza ambiental para implementar las contribuciones nacionalmente determinadas. Les dejo ya entonces con la señora ministra. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días con todos, un gusto de estar aquí en Arequipa y en este cuarto Interclima 2016, que lo que revela es la importancia y el nuevo enfoque que debe tener el tema del cambio climático, ¿no? Porque es un enfoque de desarrollo, es un enfoque de competitividad, más que un enfoque de restricción o de limitación. Y creo que eso es bien importante y eso sin duda ofrece muchos retos tanto a la acción privada como a la gestión pública también, que es parte de lo que quiero comentarles en esta presentación, que se titula Desafíos de la gobernanza ambiental para implementar las contribuciones nacionales. Si me permiten, lo que voy a hacer primero es dar unos lineamientos generales de la nueva gestión, en donde justamente lo que quiero resaltar es este nuevo enfoque que tenemos y luego entraré ya a trabajar el tema específicamente de las contribuciones nacionales. Quería comentarles que los lineamientos de esta gestión tienen que ver con lo que el presidente Kuczynski mencionó, del objetivo es crear un país moderno. Y un país moderno tiene que ser un país que justamente trabaje el tema de la conservación de la mano del crecimiento económico, pero con un objetivo fundamental que es el ciudadano. Por lo tanto, toda acción que venga del Ministerio del Ambiente tiene que tener muy claro cuál es el impacto que va a tener en el ciudadano, en la comunidad, en los pobladores que viven en los determinados ecosistemas. Creo que el día de hoy el tema de el marco global nos dice claramente que ya no va a ser posible un desarrollo si es que no consideramos los temas ambientales. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y el programa País que tiene el Perú para incorporarnos a la OSD, creo que ya nos están marcando claramente que tanto las empresas como el Estado tienen un objetivo común. Y ese objetivo es lograr un desarrollo sostenible, que debe entenderse entonces como acciones que tengan un componente de crecimiento económico necesario porque eso implica el mayor bienestar de la población, un componente social que implica justamente que las comunidades, los pobladores locales vean que las acciones tengan un beneficio directo en su modo de vida, en su bienestar, y también un componente ambiental que implica que los recursos que estamos manejando, los recursos que estamos aprovechando, tengan sostenibilidad. Entonces, creo que el marco de acción global nos está dando, de hecho, un soporte muy importante para el trabajo de los temas ambientales. Y así lo han entendido los otros sectores. En esta nueva administración estamos trabajando en equipo. Ustedes habrán ya escuchado a varios de los ministros hablar de minería sostenible, hablar de la necesidad de tener un enfoque que promueva los recursos de las distintas zonas del país, no solamente importar bienes de consumo, también producir lo nuestro, fomentar lo nuestro, el mayor y eficiente uso del agua. Entonces, todas las acciones se ven en este marco más articuladas y esperemos que algunos instrumentos justamente permitan esa mayor articulación. Justamente las herramientas que creemos importante desarrollar para tener una buena gobernanza ambiental tienen que ver con instrumentos económicos, incentivos y estructuraciones financieras. Y eso es algo que tenemos que llevar adelante con mucho más acción.
Podríamos tener dos caminos, el tener instrumentos ambientales, propiamente ambientales, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que estratégicamente necesitamos que más bien los instrumentos económicos que ya existen, instrumentos de incentivos, podemos enverdecerlos. Podemos darles el componente o el enfoque de cambio climático en el componente ambiental. Entonces, todos los instrumentos que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ya los tiene, hay que mirarlos desde la perspectiva del enfoque ambiental. Eso es muy importante. También es importante generar incentivos. El día de hoy, por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad se llama Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, porque uno de los temas justamente para lograr ese país moderno que queremos es tener menos informalidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? No solamente con una serie de incentivos de orden fiscal, de orden tecnológico, pero también ambiental. Creemos que las nuevas empresas formales tienen que tener ya un enfoque de manejo sostenible, ¿sí? Y por eso entonces es que necesitamos estructuras financieras. ¿Y por qué necesitamos estructuras financieras? Porque muchas veces todos los planes, todas las estrategias que hacemos, ¿no? Los planes maestros que hacemos, se quedan en eso, se quedan en planes escritos en papel, pero no se llega a la implementación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque siempre nos falta financiamiento. Sabemos que los recursos son escasos, el Estado no puede hacer todo, pero justamente si nosotros logramos canalizar más eficientemente los recursos, que dicho sea de paso, en el sector ambiente se recibe mucha cooperación internacional, ¿sí? Podemos canalizarlos a través de estructuraciones financieras que justamente permitan que esos proyectos, que esos planes puedan tener una salida de financiamiento para que puedan ser efectivamente implementados. Entonces, en esta gestión, lo que estamos tratando de hacer es implementar acciones que ya están dentro de los marcos de planificación establecidos. Pero también tenemos que promover al sector privado y creo que eso es bien importante. Hay muchas acciones que el sector privado es el llamado a hacerlas, no el sector público. Y justamente más adelante voy a explicar un poco el porqué. Pero el sector privado necesita una acción mucho más efectiva. Como yo digo, la inversión grande es inversión privada. Por lo tanto, tenemos que trabajar de la mano, porque inversión privada significa también generación de empleo, ¿no? Pero, nuevamente, con un enfoque ambiental que nos permitiría justamente lograr lo que queremos, ¿no? Que es el crecimiento verde. El trabajo articulado con los sectores, le comentaba, es otro elemento importante que en esta administración estamos trabajando bastante en equipo, ¿no? Como debemos trabajar. Entonces, no hay ningún ministerio que tenga preponderancia sobre otros. La idea es que todos contribuimos a lograr un desarrollo más armónico, ¿no? Que es lo que se quiere. Más aún en el tema ambiental. El tema ambiental requiere justamente de que todos seamos transversales, ¿no? Y eso es lo más difícil. Algunos me decían al principio, es un ministerio sencillo, pero en realidad es un ministerio más difícil, porque no tengo acciones individuales, no dependen solo de mí, depende de la acción de todos los demás ministerios. Y por último, la incorporación efectiva de los distintos niveles de gobierno. Conversábamos hace un rato en la conferencia de prensa, tenía a mi lado la gobernadora regional, tenía al otro lado a Ana María Choquehuanca, congresista de la República, y decía, somos ejecutivo, somos gobierno subnacional, somos legislativo y somos 3 mujeres. ¿Qué más podemos decir? ¿No? La acción, definitivamente, la voluntad de accionar, creo que es bastante importante, ¿no? Entonces, sin desmerecer la acción de los hombres, pero creo que es bien importante, las mujeres somos multitask, ¿no? Hacemos varias cosas a la vez, entonces creo que si tenemos ese gran ímpetu de trabajo, creo que vamos a poder lograr ese trabajo a nivel tanto subnacional como a nivel multisectorial. ¿Qué queremos lograr? ¿Y qué es lo que yo califico como el éxito de la gestión del Ministerio del Ambiente? El éxito, si se fijan ustedes, es lograr que los otros sectores incorporen el enfoque ambiental en sus decisiones, en sus políticas. Ese es el éxito del sector, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, pero a nadie le interesa lo que hacemos, estamos mal. El momento que nos vayamos y vendrá otro, eso no sirve de nada. Por lo tanto, es importante tener estos elementos ya
en los propios sectores. Eso es lo importante. ¿Y cuáles son estos tres elementos importantes en este enfoque? Es, uno, el enfoque al ciudadano que les mencionaba. Dos, el enfoque territorial, que es muy importante, porque si queremos acción, tenemos que bajar el territorio. Y creo que en eso también el presidente ha sido muy explícito. Queremos a los ministros en el campo, queremos a los ministros en las regiones, queremos trabajar. Ahora el 8 y 9 tenemos la reunión, el segundo BOR ejecutivo, para seguir trabajando con los gobernadores regionales, pero estamos yendo a las regiones a trabajar con las municipalidades provinciales, distritales, porque ahí es donde tenemos que generar la acción. Y cuando estamos en el territorio, es lo que yo siempre digo, justamente nos damos cuenta que nadie puede tener éxito solo, necesitas de los otros sectores para tener una mejor articulación. Entonces, eso es bien importante. Y tercero, como les digo, el tercer elemento, el aprovechamiento de las herramientas, mecanismos y promoción de esa cultura ambiental que siempre es importante de hacer. Crecimiento verde. ¿A qué nos referimos con crecimiento verde? Crecimiento verde es en realidad un mecanismo que permite justamente lograr ese desarrollo sostenible del que hablamos mucho, ¿no? Y el crecimiento verde es una frase acuñada por Naciones Unidas que en realidad lo único que nos dice es miremos el crecimiento de una manera más sostenible, ¿no? Entonces, si queremos crecer, perfecto, el crecimiento es importante, genera empleo, genera producción, pero ese crecimiento debe ser con consideraciones de reducción de emisiones. Es decir, si nuestras poblaciones necesitan transporte público, pero que sea un transporte público con energías más limpias, ¿no es cierto? Promovamos ese tipo de acciones. Uso eficiente de recursos naturales, sin duda. Muchas veces nosotros decimos el Estado debe hacer, pero nosotros desde nuestras casas, desde nuestro accionar, desde que nos levantamos, podemos contribuir haciendo un uso más eficiente del agua, de la energía, ¿no? Las empresas mucho más. Para las empresas hacer un mejor uso del agua y la energía implica menores costos. Entonces, todo tiene una lógica, y una lógica, creo yo, que nos permite vivir mejor. Puesta en valor de bienes y servicios definitivamente es muy importante. Nosotros consideramos que en la medida de que los recursos naturales, los ecosistemas donde viven las poblaciones pueden tener un valor para ellos, eso será muy importante porque serán los propios guardianes de sus territorios y de su riqueza, ¿no? Pero si no generamos ese valor, justamente vamos a tener acciones como la tala ilegal, como la minería informal, que van a ganarnos el territorio. Por lo tanto, tenemos que trabajar con las comunidades para generar valor de esos recursos, ¿no? Ecoturismo, productos de la biodiversidad. Hay muchas experiencias, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es escalar esas experiencias a un nivel que permita justamente que tengamos mucho más comunidades, mucho más acción involucrada en una relación sostenible. Y finalmente, generación de oportunidades y empleo. No se debe ver al sector ambiente como una restricción, se debe ver como una oportunidad, ¿no? Y eso es bien importante. Yo sé que en nuestro día a día está lleno de conflictos, ¿no? Conflictos sociales, ambientales, pero también hay otro lado, el lado positivo, ¿no? Y creo que en eso tenemos que trabajar mucho, porque lo que quiere la población es tener un mayor bienestar, quiere recursos, quiere empleo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de la mano de una conservación, de una línea de conservación? ¿Cómo propiciamos ese crecimiento verde? Y entrando un poco más a nuestros temas de las contribuciones nacionales. Nosotros hemos trabajado, en realidad, ya desde hace años, en lo que llamamos construir un modelo, ¿no? Hemos tomado bastante tiempo, yo sé de paso, porque es una experiencia nueva, en decir qué podemos hacer respecto de las contribuciones, qué podemos hacer... ¿Qué podemos hacer respecto a el proceso de mirar cómo podemos reducir nuestras emisiones? La tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático menciona que todavía el 50% de las emisiones se deben al uso del suelo y al cambio de uso del suelo, deforestación, ¿no? Seguido de energía y seguido de agricultura.
Por lo tanto, tenemos ahí un trabajo importante de ver cómo podemos mejorar estos indicadores. Y por eso el construir un modelo nos ha tomado tiempo, porque tiene que ver con cómo queremos hacer ese cambio, qué escenarios se nos presentan para ese cambio, ¿no? Y es una cosa que es compleja por sí. Pero si miramos este gráfico, podemos ver que luego de construir un modelo tenemos que entrar a promover esa transición. Y esa transición implica el cambio justamente de tecnología, el cambio de modelos de producción, ¿no? O empezar estos modelos de producción con otros criterios de los anteriores. Luego tenemos que facilitar ese cambio, ¿no? Y justamente la facilitación de ese cambio tiene que ver desde estructuraciones financieras, acceso a recursos financieros, pero también tiene que ver con acceso a nueva tecnología, ¿no? Acceso a la información. Y esas son actividades que netamente le competen al Ministerio también. Luego tenemos que medir el avance, y eso es bien importante. Tenemos que hacer mucho trabajo de información, de recopilación de información de línea de base, para saber exactamente qué cosa estamos reduciendo. Y finalmente tenemos que difundir las lecciones, que es bien importante. En el país hay muchas lecciones identificadas, pero hay pocas lecciones aprendidas, ¿no? Lo que tenemos es que aprender de estas lecciones y lo positivo, seguir implementándolo y mejorando. Entonces, ha habido en el Perú un desarrollo participativo de estas contribuciones nacionales que ha permitido identificar algunos sectores claves. Aquí están algunos de ellos, tanto en el lado de la mitigación como en el lado de la adaptación. Desde el lado de la mitigación, que es en realidad el tema que surge en primer lugar con tema de reducción de emisiones, están 6 sectores identificados en nuestras líneas de contribuciones. Estos son energía, residuos, bosques, transporte, industria y agricultura. Entonces, tenemos en el caso de energía, por ejemplo, todo lo que es materia de ecoeficiencia, ¿no es cierto? Ver qué podemos hacer ahí respecto a una provisión mejor de energías limpias. Tenemos también en el caso de los bosques, todo el trabajo que se está haciendo con el proyecto RED, ¿no? Y el tema de reducción tanto voluntaria como pública. Tenemos en tema de transporte también el trabajo de combustibles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que inclusive muchos ya están en las propias políticas sectoriales, tenemos que mapearlos para ver justamente cuál es esta contribución que ya está implícita en todos estos proyectos de desarrollo. Y eso nos permitirá justamente también conocer cuáles son las brechas que todavía tenemos que trabajar para lograr esos compromisos al 2030. Desde el lado de adaptación, la cosa es un poco más complicada, porque siempre cuando se empezaron a discutir los temas de adaptación, justamente en las conferencias internacionales de cambio climático, el tema de adaptación no había sido incorporado, se incorporó después de los temas de mitigación. El tema de adaptación es complicado porque hay una línea muy delgada entre lo que es adaptación y lo que es desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un cambio en la cédula de cultivos, puede ser un tema de desarrollo porque estoy identificando portafolios de producciones más rentables, pero también puede ser una medida de adaptación al cambio climático, ¿no es cierto? Porque esos cultivos se adaptan mejor a la variabilidad del clima. Entonces, ¿dónde se traza la línea entre lo que es desarrollo y lo que es adaptación? Es un poco más complicado y eso todavía está en trabajo de metodología para ver qué implica eso en términos de reducción de vulnerabilidad. Entonces, básicamente, me voy a centrar en la parte de mitigación. ¿Cómo vemos la implementación de este compromiso voluntario de reducción de emisiones? Lo vemos en realidad a través de un manejo de proyectos, porque todas estas contribuciones finalmente se bajan a ser proyectos específicos. Y por lo tanto, todo proyecto tiene estas 4 etapas: la etapa de planificación, la etapa de preinversión, de inversión y de operación. ¿Correcto? Entonces, lo que hemos trabajado básicamente es la etapa de planificación. En el caso de
las contribuciones que ya hemos definido y los sectores que ya hemos identificado, eso correspondería a esta etapa de planificación. Ciertamente esto es un esquema que todavía puede ser mejorado, puede ser revisado por los sectores, sin duda. La tecnología cambia tan rápidamente que tenemos que hacer un proceso permanente de mirar a nuestros esquemas de priorización. Pero en la parte de justamente preinversión está lo que llamamos las condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tenemos que ver ahí? Tenemos que ver que las condiciones que se presentan para el desarrollo de estos proyectos posiblemente no son las mejores y por lo tanto tenemos que trabajar primero en estos temas. Por ejemplo, el tema de los derechos de propiedad de la tierra. Sería un tema que hay que ver, ¿no?, si están bien definidos para yo poder tener realmente la seguridad jurídica de inversiones en determinadas zonas, ¿no? Entonces, hay diferentes condiciones habilitantes que tenemos que trabajar y esas son parte justamente de los desafíos que tenemos. Condiciones habilitantes por sector. Acá hay un ejemplo de los 6 sectores identificados en las contribuciones, que son las columnas, y tenemos acá en las filas esas condiciones habilitantes. Esas condiciones habilitantes pueden implicar marco regulatorio, normas técnicas, ¿no es cierto?, para determinados sectores. Es decir, es necesario trabajar en algunos elementos propiamente de normativa que nos permitan y nos faciliten justamente la aplicación de estos proyectos, ¿sí? La política sectorial y política tarifaria, por ejemplo, también es importante. Si queremos tener reforestación en las zonas altas, la pregunta es ¿con qué vamos a financiar? Entonces tenemos mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que significa que las tarifas deberán incorporar este porcentaje, ¿no es cierto?, para tener un fondo que nos permita hacer esas acciones en las cuencas altas, ¿no? Entonces tenemos que ver también cómo las tarifas nos ayudan a eso. Tenemos instrumentos de política fiscal, claramente para energía y transporte. Eso es importante. Estamos ahora trabajando con el MEF nuevamente para poner en la práctica realmente estos componentes del impuesto mayor a combustibles con más alto contenido de azufre, por ejemplo, que son importantes para dar las señales adecuadas que queremos al mercado. Tenemos evaluaciones de impacto socioambiental, que también tenemos que incorporarlos en varios de los temas que aún no han sido transferidos al SENACE, que es el ente de certificación. Tenemos que concientizar usuarios, sin duda, eso es una tarea permanente. Supervisión y fiscalización, derechos de propiedad, financiamiento. Este no es una lista exhaustiva, simplemente es a modo de mirar toda la tarea que tenemos que hacer por delante. No es solamente decir que hagamos esto, hay todo un trabajo que está en tener esas condiciones propicias para generar la inversión de estos proyectos. Entonces, esas condiciones habilitantes por sector implican un trabajo que tiene que ver justamente con el Ministerio del Ambiente. Lo que queremos ver es justamente, estamos trabajando el tema de la gobernanza, cómo vamos a manejar todo esto. Entonces, realmente ahí tenemos un trabajo que hacer a través de comisiones multisectoriales que creemos deberían ser ahora muy ejecutivas. Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque las comisionitis nos abruman a veces, y realmente yo digo, si una reunión dura más de 1 hora y media ya estamos complicados, ¿no es cierto? 1 hora y media, el resto de tiempo ya no es productivo. Entonces deben ser cosas muy ejecutivas y donde se tomen realmente decisiones importantes, ¿no? Entonces vamos a replantear este trabajo que tenemos con las comisiones para hacerlas realmente ejecutivas y poder trabajar estas condiciones habilitantes. Y luego viene una secuencia ya de implementación que creo que ya corresponde a los propios sectores, y ahí donde tenemos nosotros que hacer como Ministerio del Ambiente un trabajo de apoyo, de facilitación de los otros sectores para que se cumplan las metas que queremos. Luego tenemos las otras 2 etapas, ¿no es cierto?, la inversión y la operación. Cada medida que incorpora implica actividades de inversión de diferente nivel de dificultad, ¿sí? Y yo quisiera acá plantear justamente los 2 ejes que deberíamos ver para ver dónde está la participación
del Estado y dónde no está la participación del Estado. Creo que eso es muy importante, porque normalmente ¿qué se hace? Se dice, el Estado debe hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que ver los proyectos y mirar dos elementos importantes que se los quiero mencionar acá. Uno es la rentabilidad privada y el otro es la percepción de riesgo, ¿sí? Y creo que estos dos elementos nos van a indicar cuándo es el caso que el Estado tiene que entrar y cuándo es el caso y en qué rol tiene que estar, que es lo más importante, ¿no? El rol del Estado puede tomar distintas formas y eso es bien importante de ver. A ver, ¿qué pasa con los proyectos que tienen una alta rentabilidad privada y una percepción de riesgo muy pequeña? ¿Sí? Estos proyectos en realidad son para el sector privado, ¿no es cierto? Porque ahí no necesitas en realidad ningún aporte más que el de la promoción y gestión de ese riesgo ambiental, que es lo que haría el Estado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que promover esas acciones y en realidad el sector privado, si ve el negocio, lo va a hacer de mutuo propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué rol cumple el Estado en este tipo de proyectos? Básicamente promoción. Ejemplo, reforestación comercial, ¿sí? La reforestación comercial, ustedes ven ahí un ejemplo estimado a partir de una plantación de 800 hectáreas de bolaina a través de 3 ciclos de reforestación de 8 años con una vida útil de 30 años. Uno hace su flujo de rentabilidad y ve que, como siempre en estos proyectos, hay una parte de preinversión, de costos, pero luego tienes toda una parte de crecimiento de rentabilidad, ¿correcto? ¿Qué necesita el sector privado para entrar de lleno en una acción de inversión privada fuerte en este tema? Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad de la tierra, ¿no es cierto? Seguridad también. Y esos son los elementos de las condiciones habilitantes. ¿Perfecto? ¿Qué pasa con proyectos que están en la zona 2, que son de alta rentabilidad, pero también de una percepción de riesgo alto, ¿sí? Si miramos esto, entonces decimos, sí, definitivamente al sector privado le interesa porque es alta rentabilidad, pero ojo, tema de riesgo implica costos, ¿no es cierto? Entonces aquí sí tenemos que entrar con un tema de estructuraciones financieras, porque de alguna manera esos riesgos que implican costos podrían ser, ¿no es cierto?, un elemento donde el Estado entre con fondos de garantía, ¿no es cierto?, con tasas de interés más interesantes que bajen ese riesgo, ¿no es cierto? Y entonces hay una serie de experiencias exitosas en el mundo donde se tiene diferentes mecanismos para reducir ese riesgo que se espera en esas inversiones. De esa manera el sector privado entrará, pero con un apoyo un poquito más intenso, digamos así, del Estado. Ejemplo, electricidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, la cogeneración de electricidad y calor es un tema en que implica que debemos tener, ¿no es cierto?, en función de la escala, una reducción sensible de costos. Por lo tanto, entonces, si queremos promover este tipo de iniciativas de cogeneración de electricidad, tenemos que trabajar en un mapeo mucho más claro de qué cosa es lo que queremos y darle los incentivos necesarios. ¿Correcto? Pero el sector privado es el que va a hacer las inversiones en realidad. Tercer tipo de proyectos, aquellos que tienen baja rentabilidad y bajo nivel de riesgo, ¿sí? Baja rentabilidad, diríamos, bueno, ¿no? Ahí el sector privado diría, oh, no sé qué tanto me conviene entrar, ¿no? Finalmente son negocios, ¿no es cierto?, los que se tienen que mirar. Pero lo que puede suceder es que aquí tendríamos que complementar esa actividad para que sea realmente rentable. Es decir, acá el caso típico de esto puede ser residuos sólidos, ¿no? Si nosotros vemos la gestión de residuos sólidos, pueden implicar todo un tema de reciclaje, de plantas de compostaje, de generación de energía, provisión de residuos y procesos industriales. De repente, para una ciudad como Lima, para una ciudad como Arequipa, el volumen y la escala es atractivo, ¿no es cierto? Pero en ciudades pequeñas, donde necesitamos mucho manejo integral de residuos sólidos, de repente la escala no es atractiva a nivel del sector privado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No trabajar pues con distritos pequeños, tener mancomunidades,
¿no?, tener la escala necesaria para que sea atractivo al sector privado, ¿no es cierto? Entonces ahí, nuevamente, la operación, mantenimiento de esa infraestructura recaerá en los gobiernos locales, pero tenemos que hacer un trabajo, nuevamente, de mapeo y de planificación con un poquito más de escala, mirando de la forma que esto pueda ser más atractivo al sector privado. Finalmente, proyectos tipo 4, baja rentabilidad privada y alto riesgo. Ustedes dirían, acá no entramos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar acá? Baja rentabilidad privada, alta percepción de riesgo, requieren recursos públicos para la inversión, sin duda, ¿no? Porque nadie lo va a hacer. Entonces, aquí probablemente se requiera participación de gobiernos locales para generar justamente esa gestión de los riesgos de manera más adecuada, ¿no? Muchos de esos proyectos probablemente sean importantes a nivel local, ¿no es cierto? Y por eso hay que hacerlos y se necesita aquí sí la inversión pública, ¿no? Pero fíjense ustedes los retos que tenemos, ¿no? El uso de forrajes mejorados es un ejemplo de este último tipo de proyectos, ¿no es cierto? Al sector privado no le interesa meterse en uso de forrajes mejorados, pero sí para la población local es muy importante porque de eso depende su actividad productiva. Entonces, en este caso sí, la inversión pública debería estar de la mano de una acción concreta de los gobiernos subnacionales, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de mirada que hay que tener ahora respecto a estos proyectos que tenemos en cartera para reducción de emisiones. ¿Dónde está el rol del Estado? ¿Qué tipo de acción del Estado para tener de la mano la acción de la inversión pública y la inversión privada? Conclusiones. Creo que esta gobernanza que estamos planteando se puede resumir en varios elementos. El primero, que el trabajo es un trabajo multisectorial, ¿sí? Sin duda multisectorial porque los presupuestos son presupuestos que están sectorializados, pero que tienen que trabajarse de una manera articulada, ¿sí? Porque nuevamente ninguno de los sectores por sí solo va a poder lograr todo esto, porque lo que estamos hablando acá es de desarrollo, no estamos hablando de un tema ambiental netamente, ¿sí? Segundo, importante, que es los diferentes roles que tiene el Estado, y creo que eso es necesario tenerlo muy claro. Nosotros en el Ministerio estamos teniendo esa mirada, dónde entramos y en qué rol entramos, ¿sí? Porque no queremos hacer roles que de repente le competen al sector privado, ¿no? Ni tampoco dejar el sector privado solo porque vemos que no se hacen las cosas, ¿no es correcto? Entonces, el rol es importante. ¿Cómo vinculamos dónde es necesaria la promoción, por ejemplo? En el caso de biodiversidad, por ejemplo, que estamos tratando de darle valor a la biodiversidad, estamos pensando que el Perú necesita hacer un roadshow de inversiones en biodiversidad, ¿no es cierto? Para hacer promoción de todos nuestra gran productos, frutos, granos andinos, frutos amazónicos que tenemos en la región y que pueden entrar en competencia, en sección comercial muy fuerte. Ahí se necesita promoción como Estado, ¿no es cierto? Pero también necesitamos estructuraciones financieras, capitales de riesgo, porque todavía hay unos emprendimientos que son muy riesgosos, muy pequeños, pero de muy alta rentabilidad. También necesitamos ser ejecutores en algunos casos de proyectos, como lo estamos haciendo con residuos sólidos, por ejemplo, donde nos hemos metido a hacer núcleos ejecutores para los rellenos sanitarios, pero para la infraestructura de rellenos sanitarios, pero no para todo el sistema de gestión de residuos sólidos, porque eso implica mucho más que la infraestructura, ¿sí? Tenemos también que adaptarnos a las realidades distintas de las poblaciones. Creo que eso es muy importante también. No podemos querer avanzar con un solo tipo de intervención en los distintos niveles subnacionales. Creo que es bien importante el poder combinar una serie de intervenciones en distinto nivel. Y también creo que es bien importante, y me lo hacían recordar en la mañana, el tema de capacitación, ¿no es cierto? Y la capacitación creo que es fundamental. Yo como profesora universitaria, sin duda, creo en la capacitación, pero creo también que debemos tener una capacitación en la acción. Debemos llevar a nuestros productores, a nuestros microempresarios, a nuestros líderes, a ver acciones concretas donde se han hecho realmente cambios sustanciales para que ellos vean
y con sus pares les cuenten cuáles han sido los aspectos positivos, los beneficios que ha generado, los obstáculos que han encontrado, para que estas acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, puedan realmente llevarse a cabo. Creo que el mirar un ejemplo concreto ayuda mucho más a poder luego replicar esas acciones y que ya no sean lecciones identificadas, que sean lecciones aprendidas y puestas en valor. Muchas gracias.